Un buen día, queridas compañeras, queridos compañeros y compañeras, querido pueblo ecuatoriano. Gracias por la invitación a esta entrevista. Muy buenos días, Leonidas. Y bueno, ya para entrando justamente en la materia, tuvimos unas 2 semanas, digamos, bastante movidas en lo que fue la CONAIE, el movimiento indígena, donde se hablaba de su candidatura. Finalmente, ¿por qué se termina declinando la postulación de Leonidas Sisa? Bueno, realmente ya con el último consejo ampliado decidimos colectivamente que salimos de ese proceso porque no hay condiciones internas y más bien vamos a dedicar a fortalecer más nuestras estructuras organizativas y lógicamente no nos vamos del movimiento, nos quedamos en Pachacuti, vamos a trabajar por candidatos que han sido elegidos democráticamente en las diferentes provincias, como hay poco tiempo, así que vamos a poner esfuerzo también en ese tema. Leonidas, pero ¿qué es lo que la CONAIE, digamos, está exigiendo a Pachacuti que haga para cambiar la organización, digamos? Sabemos que la coordinación sigue en manos de Marlon Santi y ustedes apoyaron la coordinación, digamos, de Guillermo Curuchumbi. Pero entonces, ¿qué es lo que es la CONAIE, como la base del movimiento indígena, está exigiendo a Pachacuti y a la actual coordinación de Marlon Santi? Bueno, fuimos a un congreso y en ese congreso, en un escenario muy adverso para nosotros, sin embargo, ganamos. Ahí se produjo una división en el Tribunal Electoral, donde el que condujo el presidente garantizó y bajo el informe del Consejo Nacional Electoral que no hubo ningún problema más que al mediodía aproximadamente. De pronto había un forcejeo allí que no afectó absolutamente nada en el escenario electoral. Con ello, la otra parte del tribunal, en cambio, admitió una impugnación y que convocaba otro congreso. Con eso se generó un problema interno, la cual llevó al contencioso electoral, se puso un recurso, esperamos que el día de hoy ya dé finalmente la respuesta. Lo que pedimos es simplemente un proceso ordenado, respetuoso, donde hemos ido a un congreso, se ha ganado. No es verdad lo que nos han dicho, que ha llegado con violencia, han votado adherentes que no eran adherentes. Cuestiones así que era imposible, simplemente porque la lista de adherentes estaba calificado con 15 días de anticipación y esa nosotros no la controlamos. Eso, primera cuestión, una transición de mando de manera ordenada y a la cual creo que había de alguna manera voluntad por parte de Marlon Santi, coordinador saliente, que incluso firmaron un acta. Con ello se podía avanzar para no dinamitar más de lo que ya está el movimiento. De verdad me duele tanto lo que está pasando en el movimiento Pachacuti, que en estos años se ha manoseado tanto. Política e ideológicamente en este momento la conducción creo que no está en los cabales que corresponde al proyecto político del movimiento indígena. Un segundo criterio se había dicho que asambleístas que fueron y apoyaron abiertamente al gobierno de Lazo simplemente no pueden estar en la lista. Pero sin embargo hay la preocupación de que la única lista calificada es del señor Vanegas. Imagínense el señor Vanegas poniendo línea en el movimiento que tanto nos ha costado simplemente porque tendrán compromisos con el gobierno. No lo sé. ¿Cuál realmente es la estrategia para llegar a desgastar de esta manera? Y un tercer tema, que es habitual, hemos venido luchando desde hace mucho tiempo, que todo proceso interno debe ser democrático. No se puede cerrar en cuatro paredes atribuyendo al tema de la legalidad los adherentes que muchas veces ni siquiera conocemos quiénes son, pero quienes califican eso, los que están a la cabeza en las provincias, los que están a nivel nacional, entonces eso no es democrático. Por lo tanto, no creo que debemos seguir más dinamitando ni forzando esos procesos, sino que realmente hagan una transición ya como corresponde, pero no se puede seguir manoseando más, no se puede seguir más haciendo de esta manera a nuestro glorioso movimiento Pachacuti que tanto ha costado para poder llevar también la lucha, no son las calles, sino la lucha a un escenario electoral. Así que no quiero profundizar más, hay muchos más elementos, pero la ciudadanía sabe que hay ahí un problema instalado donde en la conducción se ha permitido absolutamente todo que ha acabado dinamitando las relaciones internas Leonidas,
que no ha podido avanzar hacia Y adelante. dice que sobre este tema, digamos, para cerrar este tema, usted dice que hoy día el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que dar una respuesta a la impugnación que presentó, digamos, la coordinación saliente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasará después? Bueno, hoy día tenemos más bien es la respuesta de los jueces de Imbabura, donde se puso la acción de que solicitamos medidas cautelares, la cual Ya. no hemos afectado ningún derecho, por lo tanto, el triunfo en el Congreso quedaría en firme y no se vaya a otro Congreso. Y un segundo, ahora resolverán de fondo, cuál mismo es esa respuesta de fondo que fue acompañada, digamos, en la decisión de darnos medidas cautelares. Vamos Ujú. a ir a ese espacio, vamos a esperar. Esperamos que realmente sea positivo, bueno, para el contencioso electoral y Consejo Nacional Electoral, que hemos demostrado con actas certificadas. Si hubiera habido tal cosa como están denunciando el otro sector, simplemente no hubiera habido actas firmadas por los veedores de la lista. O sea, Ujú, en las ujú, 7 actas levantadas para que haya un resultado, están firmados por delegados de cada lista. La ujú. lista A, B y C están firmados. Entonces, en un informe donde recoge el Consejo Nacional Electoral, en este caso, dejando la responsabilidad a los veedores, las juntas jamás fueron tocadas, no hubiera habido ese informe y no hubieran firmado los delegados de las listas, pero los delegados de las listas quedan hasta el pronunciamiento y la proclamación de resultados, que incluso se hace la posesión simbólica como corresponde en el reglamento interno. Así que Ok. nosotros vamos a defendernos porque fue un congreso en condiciones adversas, pero sin embargo la gente vio la necesidad que necesitamos un cambio dentro del movimiento Pachacutic, una conducción que respete las estructuras organizativas sin dejar a un lado los adherentes individuales que de pronto en la costa ecuatoriana han metido como este miedo, ¿no? Van a sacar coordinaciones, van a sacar Mm, adherentes, no, ujú. que sea el propio pueblo, que sea los propios militantes, adherentes los que generen condiciones de cambio. Lo único que pedimos es claridad en la conducción, nada más. Ahora, Leonidas, ¿qué papel también jugará la CONAIE, Pachacutic, en este año y medio que faltaba de completar el gobierno de Guillermo Lasso? Porque, digamos, justamente hay temas de la CONAIE, de la agenda del movimiento, que quedaron en ciernes que también los asambleístas, por todos estos problemas, no lo pudieron canalizar. Entonces, ¿qué acciones se tomarán, digamos, como no sé, oposición a las alianzas con el gobierno que venga? Lo que está claro es que no vamos a hacer oposición por oposición de manera ciega, sino sobre una agenda legislativa y sobre una agenda que hemos presentado, ¿no es cierto?, con años anteriores al Ejecutivo. En el tema del Ejecutivo está claro, hay 10 puntos que se desarrollaron y ellas no están concluidas. En el tema de subsidios, creo que hay que mantener hasta que se pueda hacer una discusión más amplia. En el tema de control de precios, sobre todo en los insumos agrícolas, que el sector agropecuario de este país está tremendamente golpeada. Ahora, al menos con las inundaciones que se están dando, realmente son los sectores más afectados. Ujú. Tenemos el tema del alivio financiero. Creo que es un tema que hay que volver a rediscutirla, a aperturar esta posibilidad. Hay familias que no han podido acceder a empleos, no han podido acceder a nada, pero sin embargo tienen dependencia de un crédito. Si hay que dar tranquilidad, un alivio, ¿no? Pedimos que se regale o lo que fuere, simplemente que se pueda garantizar una política que permita tener alivio a las diferentes familias. El tema de la expansión minera petrolera, pero sobre todo en el tema minero, que en este caso miles de hectáreas en las sierras, sobre todo en las estribaciones entre la costa, la Amazonía y la sierra, está presente este problema que necesitamos discutirla. Hay que un tema pendiente que se debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada y consentimiento, como dice la Constitución, pero también los instrumentos internacionales. Ahí está todo el tema de la implementación de los derechos colectivos, que incluso algunas actividades concretas que sí habían llegado allí y que necesitamos avanzarla en el tema de educación, en el tema de la salud, en el tema de la inseguridad. Nuestra Ujú. parte, como hemos podido desarrollar en la defensa de los territorios comunitarios, con las guardias comunitarias, no se ha permitido ingresar el narcotráfico, el sicariato, sino ha habido un control desde la delincuencia común y corriente. Estos temas están desarrollados, sobre eso nosotros seguiremos insistiendo para que podamos resolver este tema que fue llevado
a las movilizaciones del 2019 y 2022. Y finalmente, ya en la relación con otros poderes del Estado, lógicamente el norte es la plurinacionalidad, la interculturalidad, el suma causa y con la visión, respetando la visión de todos los sectores, los blancos, los mestizos, los cholos, los montubios, los indígenas, los afros, pero también teniendo, al menos desde el movimiento político, desde el movimiento Pachacutic, una mirada clara. En el campo popular, ese es nuestro campo ideológico y nuestra acción política debe ser en ese rango. Leonidas, como digamos la muerte cruzada nos metió en esta carrera de las elecciones, este tiempo digamos que Guillermo Lasso va a permanecer en el gobierno, se la ha quedado digamos con decretos, ¿no? Pero esos decretos no está teniendo la oposición de parte de los sectores sociales, porque los sectores sociales se plantearon ahorita, digamos, este tema de meterse a las elecciones, ¿no? Entonces, en el tema de lo de las elecciones, para volver a ese punto, Pachacuti, con todas estas divisiones, parece que no va a presentar candidatura al presidente. A presidencial. De hecho, Marlon Santi dijo que no van a presentar candidaturas a presidente y que tal vez van a apoyar 3 opciones. La una, apoyar a Yacu Pérez, digamos que está fuera del movimiento Pachacutic, apoyar a Hervas, a Javier Hervas, o a Fernando Villavicencio. Entonces, la CONAIE y las organizaciones de base, ¿qué piensan sobre esa posición, digamos, de Pachacutic, de apoyar a estos 3 candidatos? Bueno, el efecto de la muerte cruzada, creo que, mejor dicho, nos deja 3 escenarios. Primero, las elecciones anticipadas, en las cuales todos están desbordados, están desesperados del que puede tomarla, ¿no es cierto? Nosotros de pronto fuimos allí porque había una decisión colectiva y con esa misma decisión le hemos salido. Un segundo escenario es el efecto de las leyes vía decreto del presidente o los decretos del presidente de manera urgente, que le está denominando, que pueden provocar reacciones inmediatas. Por ello nosotros, en este segundo escenario de las leyes y decretos que está sacando de manera desesperada también el gobierno queriendo cumplir en 6 meses los 2 años que le restaba, nosotros hemos dicho, vamos a sostener y vamos a defender la lucha desde los territorios. Bueno, ya pasaré un poco a desarrollar cómo está pensado para lo del 13. Y el tercer escenario, lo que configura de aquí en adelante es, y yendo a las nuevas elecciones, ¿qué va a pasar en este año y medio? ¿Realmente va a ser la continuidad del gobierno que gane o es que va a servir para más contradicciones en este año y medio? ¿Por qué? Porque institucionalmente, en este momento, el Estado ecuatoriano, los mecanismos de resolver los problemas están puestos candados entre sí mismos. Y eso hay que resolverla. Y eso realmente va, la responsabilidad en este escenario va a tener una carga muy fuerte, la Asamblea Nacional que venga. Va a depender mucho de los bloques que configuren en esta Asamblea, que de verdad yo pido a los políticos de este país no se sigan sosteniendo una política de canibalismo político, porque aquí se ha quedado en el límite del correísmo y el anticorreísmo, de ahí más adelante no pueden mirar, los pasan acusando sobre sí mismos. Mientras nosotros tenemos una actitud crítica frente a la realidad, y eso acaban dinamitando en esta bipolaridad política. Eso creo que es una necesidad urgente que no se va a superar de noche a la mañana, pero necesitamos instalar un debate realmente respetuoso, pero que vayan a resolver los problemas reales. Ahora, frente al escenario de tenemos o no tenemos candidatos del movimiento Pachacutic, como en estos últimos años realmente no se ha podido tomar decisiones con las organizaciones, y si la tomamos simplemente no es tomado en cuenta, por lo tanto vamos a esperar que finalmente acaban decidiendo. Claro, uno queda asustado, ¿no? Cuando vemos cómo nos ha insultado un señor Villavicencio a nuestras movilizaciones o a nuestras expresiones, cómo nos ha insultado tan bajo, en muchas veces tan bajo, o cuando miramos al señor Hervas, quien en segunda vuelta abiertamente se fue con Lasso, luego la sostuvo políticas dentro de Guillermo Lasso, y resulta que es cuadros nuevos de la política. Me asusta realmente que los compañeros no puedan tener un mínimo de respeto a nuestra
a nuestro proyecto político ideológico donde está determinado. Y les aseguro, cualquiera de ellos que ganen en 4 años o en año y medio, volverán a seguir diciendo mentiras en nuestras bases. No hay que estar en ese proceso. Ahora, sobre el tema del señor Yacu Pérez, realmente me preocupa porque son personas que no se han sostenido en una conducta de lucha, en una conducción, en una necesidad de unidad para la lucha. Si bien es cierto, se levantó el perfil, ¿no es cierto?, la lucha contra la minería, defensa del agua, y que muchas veces muchos jóvenes han quedado grabados con esta idea. Pero cuando escucho, en este caso, en las entrevistas que está dando, cuando preguntan de la minería, dice, sí, él va a respetar el 100% de la legalidad. Digo, pero ¿cuál es la legalidad? Significa todas las concesiones mineras en el Ecuador. Oiga, no puede ser que vayamos a la lucha para ganar referencia política, ganar simbológicamente incluso nuestra simbología de los pueblos indígenas, la chacana, el huipala, que han hecho símbolos individuales. No puede ser que hayan ido a luchar solo para tener referencia política y luego cuando están de candidatos y que posiblemente pueden ganarla, resulta que ahora ponen al lado de los que siempre nos han oprimido. Esos cambios realmente me asustan. Y un segundo tema que al menos yo había dicho, aquí mire, con los que hemos quedado en Pachacuti y en la CONAIE seguimos debatiendo. En muchas veces esto ha aflorado hacia afuera, pero que debería ser adentro, pero es bajo una decisión colectiva, una disposición colectiva desde las organizaciones de base. Pero yo recuerdo que el doctor Yacu Pérez, en la segunda vuelta, favorecieron por debajo al presidente Lazo, ¿cierto? Y luego de eso, cuando van a un escenario que él controlaba, con la coordinación, van y ganan la presidencia de la asamblea, con la Guadalupe Llori. Guadalupe Llori, que incluso nosotros dijimos, bueno, pues ha de ser una estrategia, saludamos esa designación. Lo único que pedimos es que conduzcan en base a la posición política del movimiento Pachacuti. Y que luego, cuando hay problemas, dicen cholitos, yo no soy de aquí, no sirvo para esto, por lo tanto me voy nomás votando. O sea, ¿quién quedó peleando durante todos estos años cuando vienen y ponen candidatos inconsecuentes, incoherentes? ¿Quién quedó peleando? Quedamos peleando nosotros, el desbarajuste que dejaron haciendo ellos. Por eso hemos tenido máximo 5, a veces hasta 7 asambleístas se llegaba que mantenían en la línea de la CONAIE. Pero hemos quedado adentro, pues, peleando una línea, una conducta. No, se lavaron las manos después de poner los 27 asambleístas, consultaron a las bases, dejaron que decidan a las bases. Realmente no lo han hecho. Por ello, me parece un acto tremendamente irresponsable en un movimiento, en una organización que abrió las puertas, pero que luego lavó las manos y dejó votado lo que ellos decidieron sobre las organizaciones. Finalmente, Leonidas, solo permítame con esto. Finalmente fuimos nosotros los que sostuvimos la lucha en las calles y obligamos por lo menos ese número reducido de asambleístas que mantengan en la línea para el bien del movimiento indígena y de los sectores populares del Ecuador. Finalmente, Leonidas, ¿qué acciones se vienen el 13 de junio y por qué justamente nuevamente plantear esta articulación nacional antiminera? Primero, el 13 de junio lo hacemos en conmemoración de un año de lucha que pasó desde el día lunes 13 que empezamos y esto continuó por más de 18 días, ¿verdad? Hace un año. Aquí quiero decir con mucha solvencia también, el tema del 13 de junio tiene que ver con 3 aspectos. Primero, hay un mandato del 12 de enero donde articulamos un espacio de coordinación, un espacio de articulación con colectivos, con comunidades de base, con organizaciones que muchas no son nuestras bases, pero están sufriendo el mismo problema, el problema de la expansión minera en sus territorios. Porque hemos dicho, hay zonas de recarga hídrica que están siendo afectadas, hay zonas de producción, donde no está solo saliendo el agua, sino que ríos abajo están produciendo banano, cacao, café, yuca, todo lo que se come en este país, ya sea para la costa o ya sea para la Amazonía o ya en la misma sierra. Entonces decimos, debe haber un cuidado de las zonas productivas, territorios de los pueblos indígenas, zonas de recarga hídrica. Todos estos temas hemos dicho para el 13 porque fue uno de los puntos también puestas en la lucha del 2022.
Por lo tanto, reivindicamos y hay un mandato. No es una movilización como de pronto pretenden hacer aparecer y luego dirán, pucha, no ha tenido fuerza la CONAIE o los sectores populares. En Ya. esta primera acción, lo que vamos a hacer es pequeñas marchas, pequeños plantones que llevemos a las autoridades seccionales a entregar este mandato donde solicitamos por una acción administrativa en cada jurisdicción se pueda ir avanzando y se pueda declarar territorios fuera de minería, territorios libres de minería. Ujú. Eso será en los diferentes municipios, prefecturas, con particular atención, hemos dicho, a las autoridades del movimiento Pachacuti, que gracias a la lucha en contra de las políticas mineras, en este caso, han logrado llegar a los gobiernos seccionales. Ujú. Pero además de eso, también hemos dicho, a nivel nacional, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad al decreto 754 sobre el derecho a la consulta ambiental, que está aquí tergiversando realmente el derecho a la consulta previa, libre e informada. Esta la vamos a hacer la concentración a las 9 de la mañana en el Parque El Arbolito, en la ciudad de Quito, con el número de compañeros. Como dije, no está previsto hacer marchas masivas, ni de pronto cierre de carreteras, porque ya están más o menos mencionando aquello, sino una acción pública, visible, donde exigimos que se pueda tener esta respuesta frente a los decretos que ha ido sacando el gobierno nacional para aligerar el ingreso de las mineras transnacionales. Ujú. En este punto también quiero pedir, eso sería el 3, pero vamos a meter de cabeza y estamos aquí con mucha fuerza coordinando, debemos ganar la consulta por el Yasuní. Ujú, ujú. El Yasuní no es un problema de los pueblos indígenas únicamente. Si Y bien el es cierto, Chocó Andino, ¿no? Digamos, las dos consultas que se vienen Así es. en agosto. sí, voy a entrar a ese tema. Si bien es cierto, en el territorio de Yasuní está viviendo la nacionalidad guaorani, pero también viven nuestros hermanos Tagaer y Taromenane. Por la presión petrolera han llegado a guerras entre familias, a presiones entre familias, con familias no contactadas. Y veamos lo que pasó con donde quedó, ya se me fue, Dabuca y, bueno, ahora se me fue el nombre de la De la otra comunidad. señorita, que ahora Ah, ya De las dos niñas secuestradas, ajá. de las dos niñas, exactamente resultado de este proceso tan violento. Ujú. Ahí está. Y eso no es de mucho tiempo, es de 2012, 2013, si no mal me acuerdo. Ujú. Y en ese proceso decimos, si solo siguen mirando lo que ha dicho el ministro el mayor nomás dice, no, pero si el petróleo del Yasuní es viscoso, dice, es amelcochado, casi no sirve. Si no sirve, entonces, ¿por qué están preocupados en la consulta? Dice que van a perder más de Mucho 1.200 dinero. millones de dólares. Ujú. No va a ser así. Los que han estado ganando, incluso por actos de corrupción, ellos están preocupados. ¿Realmente cuánto significaría para el Ecuador? Estamos hablando entre 150 millones a 200 millones de dólares, que se puede suplantar estos valores. Entonces, la consulta sobre el Yasuní la encabezamos, al menos desde la CONAIE, con nuestras estructuras organizativas en coordinación con el colectivo de Yasunidos, pero invitando también a la población ecuatoriana, las grandes ciudades. Debemos entender de dónde viene el oxígeno, de dónde viene el equilibrio de la madre naturaleza, es de todo el vasto y amplio territorio de la selva, de los páramos, de las costas, que necesita en este tiempo ser cuidados. Y un segundo tema también que metemos de lleno y con el colectivo que está trabajando, Quito sin minería, que serán las dos consultas que hay que ganarla. Aquí no es un problema económico únicamente, sino es de sobrevivencia de la población, de los seres humanos. Por ello me parece importante una postura madura, una postura de defensa de la vida, del agua, de la madre naturaleza, de los quiteños y también de los ecuatorianos. Así que están estas acciones planteadas y debemos conducirla y espero que en las siguientes entrevistas podamos profundizar más estos temas para tener sensibilidad en la decisión el 20 de agosto, la consulta por el sí en el Yasuní y la consulta para defender Quito y que Quito sin minería es posible. Ujú. Muchas gracias, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, por esta conversación. Quedan varios temas pendientes, así que está otra entrevista pendiente para luego, cuando ya se vengan más temas adelante. Entonces, muchísimas gracias, Leonidas. Sí, muchas gracias. Solo antes de salir también,
enviar esta solidaridad a nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas, con a particular atención los 4 cantones, donde están nuestras 4 nacionalidades indígenas también. Invitar que podamos levantar esta campaña de solidaridad, nosotros la hemos hecho, esperamos que entre mañana y pasado podamos todo lo que hemos podido recolectar en nuestras estructuras organizativas trasladar a Esmeraldas. Así que invito, por favor, siendo solidarios, que podamos aportar con poblaciones que están destrozados sus casas, sus campos, toda esta situación, ¿no? Así que un abrazo, nuevamente les reitero, el día 13, martes 13, que nos acompañen los que estamos en Quito, en el Parque El Arbolito a las 9 de la mañana para dejar el mandato, en este caso, pero también presentamos la inconstitucionalidad del decreto 754. Y en las diferentes provincias ya organizarán, si es entre la mañana o en la tarde, para que se pueda presentar esta acción en todos los gobiernos seccionales. Y así también con fuerza les digo, vamos a defender y a salvar el Yasuní. En la consulta popular debemos ganar por el sí, y Quito sin minería es posible. Muchísimas gracias a usted, Leonidas. Muchísimas gracias. Estaremos el 3 entonces acompañando la lucha en las diversas provincias y también territorios afectados por el extractivismo. Como decía, se presentará entonces esta acción de inconstitucionalidad al otro decreto de Lazo, un gobierno que gobierna con decretos, valga la redundancia. Y bueno, vamos a ver justamente qué pasa el 13 en los diversos sectores.